Bienvenidos y bienvenides a todos a la última versión de Spoilers en Cuarentena. Esta vez estamos tomándolo con los pañuelos verdes, desde el feminismo, desde la militancia, para hablar sobre el aborto legal, una cuestión de salud pública. Hoy día tengo el agrado de estar entrevistando a Yamila Picasso, que es politóloga feminista, activista e integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Eh, Buenas, Yamila, ¿cómo estás? Un gusto Hola María José, recibirte. ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, gracias por la invitación. Muchas gracias en serio por animarte. Quería comenzar hablando sobre una parte que a mí me parece como que fundamental, porque para mí hoy día la conversación no se tiene que basar ya en el porqué del aborto legal. Para mí eso ya se ha hablado mucho, ya se ha discutido demasiado y no tenemos que seguir ahondando en ese fetichismo de las personas de seguir comprobando y seguir preguntando, ¿no? ¿Y por qué no los bebés son unas matabebés, son unas eh, asesinas que van en contra de los derechos humanos? O sea, no estamos para eso, entonces quiero ahondar un poco más en otras preguntas que son un poco más políticas, un poco más sobre las estructuras y sobre la campaña que se está llevando a cabo todavía en Argentina. Mi Bien, primera pregunta, que es así como un poco igual controversial, es cómo se conecta la noción del aborto gratuito, claro, la característica legal, seguro y gratuito, la característica de la noción del aborto gratuito con la salud pública. ¿Cómo asocias estas dos nociones? sí, Porque la cuestión, ¿no? De que muchas personas dicen, ok, aborto legal, seguro, perfecto, pero se tiene que pagar por eso, no tiene que ser algo gratuito, no debería ser una cuestión del Estado. Entonces, ¿cómo concilias eso, Yamila? entiendo. En principio, bueno, Argentina tiene no solamente salud pública, sino que también es salud gratuita, ¿sí? Hoy en Argentina, por ninguna dolencia, van a dejar de atenderte y vas a tener atención médica en cualquier circunstancia, ¿sí? Es decir, si por más que vos tengas una prepaga o una obra social, vos hoy te agarra un infarto o tenés un accidente en la calle, la ambulancia te va a llevar al hospital, no te va a llevar a tu clínica. ¿Sí? Te va a llevar a un hospital público, te va a atender en el hospital público, te van a estabilizar en el hospital público. Cuando se vaya esa emergencia, ahí sí te van a derivar a tu clínica para que sigas la atención y demás. Entonces, primero, saber eso, ¿sí? Esto que estamos planteando nosotras no es algo ridículo, no es un capricho, no es una mala interpretación. Es como funciona hoy actualmente el sistema de salud pública en nuestro país. Y por otro lado, que hoy los hospitales están con camas de terapia intensiva, ¿sí? Ocupadas por mujeres con consecuencias por un aborto inseguro. Entonces, hoy el Estado está financiando la clandestinidad del aborto, ¿sí? La salud pública financia la clandestinidad del aborto, ¿sí? Porque hoy ya está de por sí, está bancando o solventando, ¿sí? Estas consecuencias, porque hoy hay una persona que tiene una infección generalizada porque por consecuencia de un aborto inseguro va a al hospital, el hospital la va a tratar y como es una infección generalizada va a utilizar un quirófano seguramente, anestesia, ¿sí? Un montón de recursos para intentar salvar esa vida, que muchas veces se logra, otras veces lamentablemente no. Entonces, de por sí, ¿por qué decimos que sea gratuito? Primero, porque el hecho de tener o no dinero hace que vos vivas o no vivas y te puedas hacer un aborto seguro o inseguro. ¿Sí? Porque como nosotros decimos, el aborto es una cuestión de justicia social, la legalización del aborto. Hoy quienes no acceden a un aborto seguro son quienes menos recursos económicos y simbólicos tienen. Entonces, que sea gratuito te da igualdad, todas, o sea, todas vamos a poder tener el derecho a abortar de una manera segura, sin necesidad de que se nos vaya la vida en eso. Por lo pronto, como tenerlo como una opción, ¿sí? Después, si yo tengo mi prepaga, yo tengo mi hora social, puedo ir a mi hora social y lo voy a hacer todo por dentro del programa médico obligatorio y sin sacarle dinero al Estado, si se quiere.
Es cuando sea legal, ¿no? Estamos hablando en un país idílico. Cuando sea legal, funcionaría de esa manera. Funcionaría, yo tengo obra social, voy a hacer mi práctica de obra social, que es lo que pago todos los meses, y si yo no tengo obra social, puedo ir a una salita o a un hospital público y me puedo también hacer la práctica de una manera segura y sin problemas. ¿Sí? Perfecto. De verdad agradezco mucho tu respuesta porque es algo que siempre, como dije, es controversial y que se arman debates dentro de estas perspectivas más libertarias de entender el Estado y de quitarle como que, obviamente, no poder al Estado, porque el Estado tiene que intervenir, porque yo tengo que pagar por el aborto de otras personas y ese tipo de ideas, ¿no? Que al final solamente son un reduccionismo y que son también una perspectiva de entender el mundo de una manera muy privilegiada. Entonces, Totalmente, y buscan desinformar también, ¿no? Porque lo plantean como si hoy no existiera la salud pública y hoy tuviésemos que toda práctica pagarla, cuando no es así. Cuando, como esto que decía, ¿no? Te agarra un accidente, no importa si es un pibe de clase alta que está borracho en un auto y mató a una persona y se accidentó él, ese pibe va a ir a un hospital público y todos le estamos pagando esa salud pública a ese pibe, por más que tenga plata, por más que tenga clase alta, por más que pueda ir a otra clínica. Sin embargo, la van a atender y lo van a salvar la vida en el hospital público. Entonces, es desinformación también. ¿Por qué nosotras entonces no deberíamos? ¿No? exactamente. Es una cuestión de Además de salud que es un pública. derecho, ¿no? La salud pública al Estado la tiene que garantizar porque está en la Constitución. Exactamente. Y en ese sentido, como que ahora me gustaría seguir un poco como ahondando en la cuestión de que la campaña del aborto legal, seguro y gratuito Argentina ha sido un modelo también para otras campañas que se han impulsado en Latinoamérica. Y también es como que el proyecto de ley que se ha ejecutado con un montón de trabajo, obviamente, de articulación y de mucha militancia, ha sido realmente algo que hay que nombrar como ha sido un impulsor y propulsor de la lucha en Latinoamérica y de que todas las latinoamericanas ahora nos pongamos el pañuelo verde, ¿no? Es bastante interesante eso. Me gustaría si podés hacer así como una pequeña, un pequeño diagnóstico de cuál es tu perspectiva desde la campaña, desde Argentina hacia Latinoamérica. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo diagnosticas? ¿Qué has sentido? Bien, en principio, bueno, compartimos una región, digamos que es de las regiones más desiguales, en donde más consecuencias de la falta de acceso a estos derechos humanos tenemos, ¿no? En donde es súper alto el nivel de la cantidad de niñas de menores de 15 años que hoy están obligadas a parir en la región latinoamericana, ¿sí? En Argentina solamente, es un dato muy espeluznante. Y nosotras lo que vemos y lo que vimos es primero que el feminismo en sí buscamos siempre armar redes, ¿no? Como que tejemos redes en diferentes lugares para justamente brindar la contención y lo que justamente el Estado no nos garantiza. Y el aborto en esta región latinoamericana es súper compleja, cada país tiene su particularidad, ¿no? Como que cada país tiene su propia normativa, su propia regulación sobre el tema. Hay países en donde está completamente prohibido, hay otros países donde tienen algunas causales. Chile, por ejemplo, es un caso de esas características, ¿no? Donde gran parte de su historia estuvo completamente penalizada el acceso al aborto y lograron en el 2019 justamente romper con eso y pelear por esas famosas 3 causales. En México está pasando algo similar, digamos, ¿no? México tiene el DF, que es hasta ahora el único estado que venía con una legalización del aborto, y a partir también del impulso que dimos las argentinas en el 2018, también retomaron, digamos, pudieron lograr. Lo que vemos sí es que nosotras, por el nivel de movilización que sostenemos, el nivel de organización y los vínculos constantes y permanentes con compañeras de Latinoamérica, vemos que todo el mundo está mirando a ver qué sucede en Argentina con respecto al aborto,
y eso sucede también porque sabemos que somos, como vos decías en la pregunta, grandes impulsoras para que también esto es una ola que va a empezar a suceder en todos los países, digamos, y le da impulso y a todas las feministas y a todas las organizaciones que están luchando por la ampliación de derechos en cada uno de estos países, ¿no? Entonces creo que es realmente muy importante, estamos súper vinculadas, han participado incluso de diferentes movilizaciones, de los encuentros, viste, en Argentina tenemos lo que son los encuentros nacionales de mujeres, ahora llamados encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis y trans, ¿sí? Y en esos encuentros son abiertos y pueden participar, y han participado siempre muchas compañeras de diferentes países de la región, y se han llevado un montón de experiencia para trasladar a sus países, ¿no? Colombia también está en un proceso de movilización también para poder conseguir la legalización del aborto, que también tiene causales. Bueno, en Chile, como te decía, se logró aplicar estas 3 causales en el año 2019 también. Bueno, Uruguay es el pionero, ¿no? El pionero en legalizar el aborto en esta región latinoamericana, y para nosotras también las uruguayas fueron fundamentales, justamente para lo que vos decías de la elaboración del proyecto, ¿no? Nosotras hemos ido también modificando nuestros proyectos en función de la experiencia uruguaya, ¿no? En donde ellas ya empezábamos a notar algunos obstáculos que estaban teniendo por la letra de la ley, y eso nos dio la posibilidad de poder modificarlo y tener el proyecto de ley que tenemos, ¿no? Que también es un proyecto de ley súper debatido, que tiene varias versiones, ¿no? Porque no es el mismo que en el 2006. Nosotros elaboramos el primer proyecto en el año 2006, se elabora, en el 2007 se presenta por primera vez, y ese proyecto se ha modificado tanto en el 2000, a partir del 2014 y también en el 2018, ¿sí? Que fue la última presentación. Tiene 3 modificaciones, y esas modificaciones todas tuvieron que ver con cómo se fue ampliando la interpretación del marco normativo internacional, de cómo se fue avanzando la ciencia, ¿sí? Cómo se fueron avanzando también hasta en las leyes de ampliación de derechos, por ejemplo, la ley de identidad de género que tiene Argentina del año 2012, ¿no? Y nosotros todavía teníamos un proyecto que hablaba en términos binarios, por ejemplo, ¿no? Y ahora, bueno, incorporar como artículo y como sujetas también de este derecho a las personas con capacidad de gestar, ¿sí? Y la última modificación que se hizo post-2018 fue justamente tomando lo aprendido en todos esos meses de debate en el Congreso de la Nación del 2018, y el 2019 presentamos este nuevo proyecto, que en realidad lo modificamos en el 2019 y lo presentamos en el 2019, en mayo del 2019. De verdad es muy interesante, ¿no? La articulación que se ha dado, y muy poderosa también, la articulación que se ha dado desde distintos territorios en Latinoamérica, porque eso también nos apoya o nos da como una manera de pensar de que también se puede repensar todo desde Latinoamérica, tipo que no se necesita precisamente un modelo europeo o un modelo del norte global para poder reaccionar a estas temáticas que son en realidad transversales Totalmente. a todas, ¿no? Y a todos los cuerpos gestantes del mundo. Totalmente. No sé si viste que, por ejemplo, el Ni Una Menos, la organización Ni Una Menos, digamos, o el lema del Ni Una Menos, que en nuestro país surgió en el 2015, y que es algo importante al mencionar, sobre todo porque yo creo que fue una de las movilizaciones feministas más masivas, ¿no? Donde rompimos como una barrera, el feminismo rompió una barrera de masividad, ¿no? Y el 2015 tuvo esa particularidad, y ese Ni Una Menos también se exportó a diferentes países de la región, que también fueron de gran ayuda cuando en el 2018 aparecemos nosotras en escena, también vuelven a retomar a partir del Ni Una Menos también las campañas, tanto en Bolivia, en Chile, en México, en Colombia, en un montón de países, no solamente el pañuelo verde, sino también la forma de organización, digamos, ¿no? De la campaña.
Entonces es como re interesante y justamente es esto, de ir marcando la cancha y como vos decís, es una región que es tan desigual, que tiene tantas problemáticas y que siempre se encargó de, de importar todo, ¿no? Bueno, las feministas podemos exportar diferentes formas de hacer política y diferentes formas de instalar temas en agenda, que todo el mundo está mirando, hasta Europa está mirando a ver qué es lo que estamos haciendo por estos lugares, así que está bueno. Sí, de verdad, desde mi propia experiencia como migrante en Alemania, también he visto que se han armado grupos de articulación de Ni Una Menos en Alemania. Es de ¿Viste? verdad transversal, se ha hecho un pañuelazo en la puerta de Brandenburgo, es como que ya se está haciendo una agenda para el 28 de septiembre desde las feministas latinoamericanas, entonces, solo un pequeño ejemplo. Buenísimo. Sí. Ahora, yendo un poco más a la parte, digamos, como que estructural, la coyuntura política en Argentina, este año se presentó el proyecto sobre el protocolo de la interrupción legal del embarazo en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Y dicho proyecto fue presentado por representantes de la campaña nacional por el aborto legal. Ahora quisiera preguntarte qué nos puedes comentar sobre este proyecto, se logró implementar y también me gustaría saber qué implicaciones tiene el cambio del oficialismo en este año que ha pasado. Bien, a ver, algunas cosas. Primero, un protocolo de interrupción legal del embarazo no es más que una guía para aquellas personas que trabajan en el servicio de salud pública y que necesitan saber cómo cómo canalizar la demanda de una interrupción del embarazo, ¿sí? Es una guía para quien atiende a aquellas mujeres y a aquellas personas con capacidad de gestar y que te solicitan, hola, quiero interrumpir legalmente mi embarazo, sé que existen las causales, bueno, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, este protocolo lo que hace es una guía a esos profesionales de la salud, cómo tienen que hacer eso, cómo tienen que hacer la intervención, qué información tienen que brindar, con qué tratamiento, bueno. La ciudad de Buenos Aires ya venía garantizando las interrupciones legales del embarazo. Tuvieron un primer debate sobre este protocolo en el 2012, si no me equivoco, que lo que sucedió en ese año fue que la legislatura aprobó un protocolo y el jefe de gobierno de ese momento, que era Mauricio Macri, lo vetó. Al vetarlo, quedó como un protocolo viejo y que era medio gris, digamos, en el sentido de que con interpretaciones raras, más restrictivas, ¿sí? Que no era lo que decía el protocolo nacional. Y a su vez, lo que sucede es que igualmente en la ciudad de Buenos Aires empiezan a garantizar las interrupciones legales del embarazo sin este protocolo. ¿Qué quiero decir con esto? Los protocolos son una herramienta y nosotras queremos que todas las 24 provincias de nuestro país tengan su protocolo para poder garantizar esto. Ahora bien, hay provincias o hay ciudades que no tienen este protocolo y que igualmente garantizan las interrupciones legales del embarazo. ¿Qué quiere decir? Que vos, provincia, por más que no tengas tu protocolo, tenés que garantizar este derecho, porque está en el Código Penal. ¿Sí? No es una cuestión de interpretación de nada, está en el Código Penal y tenés que garantizarlo. Y tenés herramientas nacionales, si no la tenés en términos provinciales. ¿Se entiende? Y este año lo que sucedió básicamente en la ciudad de Buenos Aires es que por fin, después de tanto tiempo, ¿no? Bueno, lograron juntarse, se sentaron los legisladores y legisladoras de la ciudad y aprobaron este protocolo y el jefe de gobierno de este momento, por suerte, no lo vetó, pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con la reglamentación de este protocolo que hay que tener cuidado, porque puede que sea eh, en algunos puntos más restrictivos. Por ejemplo, habla de cantidad de semanas. Nuestro protocolo de interrupción legal del embarazo en términos nacionales no habla de cantidad de semanas, habla de causales por las cuales vos podés acceder a este tipo de abortos, ¿sí? En cambio, en el de la ciudad ya te ponen una restricción de 22 semanas. Y eso es algo nuevo, ¿sí? No es algo que esté, digamos, ni siquiera recomendado.
Así que eso es lo que sucedió en términos de la ciudad de Buenos Aires este año. Aprobaron un protocolo que deberían de haber aprobado hace muchísimos años. Pensá que el Código Penal es del año 1921, o sea, hace casi 100 años. Bueno, y después, y ellos tuvieron su debate en el 2012, bueno, 8 años después tienen su protocolo, bien, está bastante bien, pero lo que quería dejar claro era esto, digamos, y es una herramienta más que nosotras la peleamos y queremos que todas las provincias lo tengan. Ahora bien, aquellas provincias que no lo tienen no es que están exentas a garantizar este derecho, ¿sí? Al contrario, siguen teniendo y siguen como ampliando la brecha de acceso y siguen poniendo obstáculos para que no se acceda a este derecho que el Estado debe de garantizar. Perfecto, entendidísimo. Ahora hablando ya de la campaña y del proyecto del aborto legal en el grande. En años anteriores se presentó este proyecto y logró la aprobación de la Cámara de Diputados, pero no la aprobación de la Cámara de Senadores. Entonces, teniendo en cuenta que UNE puede pensar que el peronismo es progresista y que dado que el Senado tenía mayoría peronista, debería haber sido aprobado con facilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió en estas instancias? ¿Por qué no se aprobó? Si le puedes dar como una visión como amplia a las personas que vean desde cualquier país de Latinoamérica. Bien, primero, haciendo como una reflexión histórica, digamos, en todo lo que viene, vos pensás que desde el regreso de la democracia que se viene peleando por este derecho, y solamente en campaña hace 15 años que está. Pero desde el 83, que Argentina volvió a la democracia, hasta esta parte venimos peleando por lo mismo, ¿sí? Con diferentes, si querés, argumentos, con diferentes artículos, con diferentes estrategias, ¿sí? Pero hace muchísimas décadas que venimos peleando por un aborto legal, seguro y gratuito, o por la legalización y despenalización del aborto en nuestro país. Han pasado de todos los colores de gobierno, ¿sí? Todos los partidos, o sea, desde el radicalismo, el peronismo, diferentes vertientes del peronismo, diferentes vertientes del radicalismo, han gobernado a lo largo de todos estos años de historia de nuestro país. Ninguno ha aprobado este proyecto, ninguno. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el movimiento feminista y de mujeres es el único que pelea y que tiene genuinamente un interés por la legalización del aborto en Argentina. En Argentina y en todos lados del mundo, pero en particular en Argentina, que es lo que estamos hablando. Desde la campaña, en estos 15 años, lo que intentamos hacer fue incidir políticamente. Tenemos una estrategia muy clara, en donde no es solamente desde el movimiento y la intervención callejera, las movilizaciones, la participación en la toma del espacio público como el espacio o el escenario del debate, ¿no? Más allá de esas estrategias que obviamente como movimiento las tenemos, también nos hemos dado la estrategia de incidencia política. Es decir, nos sentamos a hablar con todas las personas que estén a favor del aborto, vamos a buscar el voto de cada diputado, de cada diputada, de cada senador, de cada senadora, sea del partido que sea. Lo único que nosotras queremos es que se apruebe el aborto. En esa estrategia nos hemos dado no solamente la elaboración de un proyecto de ley, sino que la presentación del mismo y hacer todo el seguimiento dentro del Congreso de la Nación de ese proyecto. Eso lo que nos llevó es que cada 2 años tuvimos que presentar ese proyecto de ley porque se caía el Estado parlamentario, ¿sí? Cuando en el Congreso de la Nación de Argentina, cada 2 años, si no se trató al menos en una comisión ese proyecto que vos presentaste, pierde su vigencia. Entonces tenés que volver a presentarlo. Y así hicimos, ¿sí? Cada 2 años fuimos presentando este proyecto de ley. Así llegamos por 8ª vez consecutiva a presentarlo en el año 2019, el año pasado. Ahora bien, lo que sucedió en el Senado en el 2018 es que básicamente no llegamos con los votos, y no tiene que ver con una cuestión de peronismo versus antiperonismo, ¿sí? Porque el aborto rompe con todos los bloques, rompe de otra manera, no es que, rompe me refiero a enfrenta, ¿no? No enfrenta oposición, oficialismo, ¿sí?
¿no? Que es gobierno u oposición, que esa es la clásica de la política, en todos lados se divide de esa manera. Bueno, el aborto no divide así. El aborto divide con opositores a favor del aborto, oficialistas a favor del aborto, opositores en contra del aborto, oficialistas en contra del aborto. Y en esas oposiciones también, desde la izquierda hasta la derecha, ¿se entiende? La izquierda hasta ahora es la única que ha sido más coherente y ha estado siempre a favor, la izquierda más, si se quiere, más radical, ¿no? De vertiente trotskista. Esa izquierda siempre estuvo a favor del aborto y ha hecho campaña, movilización, ahora, antes, digamos, siempre, ¿no? Pero después nosotras hemos logrado desde la campaña ir ampliando esa base de apoyo, porque claramente no podemos negar que fue a fuerza de militancia y a fuerza de activismo feminista y de mujeres que hemos empezado a ampliar esta base de apoyo que tiene la legalización del aborto. Y llegamos al 2018 con casi 3 millones de personas en las dos movilizaciones, del 13J y el 8 de agosto, y lo que efectivamente logramos fue la despenalización social del aborto, que es lo que nosotras decimos, ¿no? En donde ahora de aborto se habla en todas las mesas, en todos los lugares, descubrimos que parte de nuestra familia, seguro alguna mujer había abortado, y eso nos enteramos en el 2018 recién, ¿no? Pero muchas descubrimos que nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas han abortado y no lo sabíamos, ¿no? Y de eso no se hablaba. Bueno, le sacamos ese manto, ya no es más un tema tabú. Ahora ya sabemos que existen los abortos y que lamentablemente las mujeres se mueren cuando lo hacen de una manera insegura, y que se puede hacer de una manera segura y que se tiene que hacer cargo del Estado y puedes hacerlo de una manera tranquila y que no implique tampoco una cuestión económica. No Es sé si te respondí y me fui por las ramas. totalmente, es justo un mito, ¿no? El mito de la izquierda versus la derecha, o bueno, todos los matices que pueden haber dentro de la izquierda, porque vos misma mencionaste y ahondaste en eso de que la izquierda más radical ha sido más coherente, mientras que el peronismo, que es leído internacionalmente como progresista, en realidad también tiene los matices obviamente patriarcales, heredados de una sociedad altamente patriarcal. Y entonces ahora como que me gustaría también ir a la intersección entre iglesia y Estado. ¿Cómo han sentido la intervención de la iglesia en el lobby? Bueno, ahí También eso es lo que nos pasó en el Senado. uh-huh. En el Senado de la Nación en 2018 lo que nos pasó fue eso. La iglesia, es un actor de poder fundamental en nuestro país. ¿Sí? Lo que pasa es que no es reconocido como tal, ¿no? A vos te hablan del poder judicial, del poder ejecutivo y del poder legislativo. Está el poder clerical en Argentina. Nada más que no está escrito en la Constitución, pero existe y ejerce poder. Y está en el Senado de la Nación. ¿Por qué? Porque en el Senado de la Nación es donde están, más que nada, los representantes de los gobernadores y de las gobernadoras. ¿Sí? La Cámara de Diputados está más vinculada a lo que es el pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo elige sus representantes y el más directo es el diputado o la diputada nacional. Y el Senado representa la provincia, el interés de la provincia. Son 3 en todas las provincias y representan esos intereses. En realidad no son los intereses de la provincia lo que representan. Representan los intereses de los gobernadores, que son quienes manejan la caja de cada provincia. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Básicamente un acoso cuerpo a cuerpo a cada senador. Es decir, el senador era de otra provincia, no sé, vamos a decir, de San Luis, de San Juan, de Salta, provincias diferentes, iban a la ciudad de Buenos Aires porque tenía que, justamente, iba al Senado de la Nación a trabajar, a la comisión, a lo que sea, y cuando volvía a su provincia, el que estaba esperándolo en el aeropuerto era el obispo. Y así lo esperaba el senador. Y eso lo hizo con cada uno de los senadores y senadoras, incidiendo, pero no incidiendo desde una manera de llevar sus opiniones y llevar sus argumentos y dejarlo ahí, sino a nivel de el acoso, de las amenazas, porque son personas que mueven mucho los mensajes de odio.
¿sí? Creo que lo hemos visto, lo vemos en cada movilización que hacen o en cada participación pública que tienen. Es realmente son personas que generan un discurso y un mensaje de odio bastante fuerte, no solamente hacia nosotras como mujeres, sino hacia la diversidad, hacia las niñeces, hacia un montón de cuestiones, digamos, ¿no? Que hacen a la comunidad, ¿no? A la salud pública, están recontra en contra de la salud pública, ¿no? Y de la educación pública y de calidad, cuando Argentina además ha sido pionera en términos y de vanguardia en términos universitarios, ¿no? Y ellos en contra de eso. Entonces, digamos, claramente nosotras está dentro de nuestras consignas la separación de la Iglesia con el Estado, porque justamente es una institución que lamentablemente lo único que hace es oprimir y dejar mella en un discurso que hace a la supremacía masculina, ¿no? La supremacía heterosexual, la supremacía de lo binario, de la familia natural y naturaleza, y que nada tiene que ver con la realidad hoy en día, ¿sí? Que hoy en día lo que más se necesitan es el amor digamos, y la empatía para poder justamente vivir en un mundo tan injusto, bueno, hacer lo posible para que sea un poquito más justo. Y básicamente lo que nos sucede en nuestro país es esto, como lo que sucede en la mayoría de los países de la región latinoamericana, donde también no hay, el proceso de secularización, digamos, fue bastante difícil y diferente, y tenemos como una iglesia súper fuerte, creo que donde más, si no me equivoco, en donde más feligreses, o no sé cómo se le dice, o aliados o aliadas a la iglesia, o afiliados, no sé cómo sería, están acá, están en Latinoamérica. Así que, claro, son una fuerza de poder muy importante a la cual nos enfrentamos y nos seguiremos enfrentando, obviamente, ¿no? Pero que sí, que lamentablemente tienen mucho poder y además el Estado también, no importa del gobierno que sea, por lo general, para lograr la contención social, lo que hace es transar con la iglesia, siguen gestionando con la iglesia. Me refiero a esto, digamos, ¿no? En diferentes territorios, la iglesia tiene además una alianza con los evangelismos, con otro tipo de iglesias, ¿no? No es solamente la iglesia católica apostólica romana, sino que hablo también de todos diferentes tipos de iglesias que son más fundamentalistas, que son más, ¿no? Como más cerradas en sus discursos, en sus mensajes, y que justamente al estar en los territorios, porque además efectivamente están en los lugares más humildes, en los lugares, digamos, donde hace falta también, es donde el Estado también ahí es como que, bueno, los elige también a ellos para terciarizar, digamos, la acción social y entonces entonces tienen un acuerdo de base que es en principio sobre gestión, ¿no? Cómo gestionamos esto. Pero después lo que sí tenemos que ser conscientes es que la mayoría de las leyes que en Argentina existen y que benefician a la Iglesia Católica Apostólica Romana son leyes en dictadura. Son leyes que se aprobaron o que las decretaron presidentes militares en dictadura, en gobiernos de facto como en Onganía. ¿Sí? Que en el 66 fue uno de los presidentes dictatoriales que más benefició a la iglesia, que le dio terreno, le sacó impuestos, un montón de cosas, que es lo que hasta hoy sigue estando vigente, todas esas leyes, ¿sí? Entonces, bueno, nosotras buscamos justamente romper con esa pedagogía del terror que ellos plantean desde los fundamentalismos, e ir hacia justamente una pedagogía desde la ternura, como le decimos nosotras desde el feminismo, ¿no? Que busque empatizar desde otros lados. Es justo lo que mencionaste cuando hablaste de los gobiernos militares dándoles poder y paso y privilegios a la iglesia, es también parte de la construcción del fascismo, ¿no? Algo a lo que nos estamos volcando en Latinoamérica, en gobiernos militarizados, gobiernos autoritarios, que están pactando con las iglesias y que al final también traen una renovación de algo tan
horrendo como el fascismo y como la romantización de la dictadura. En Bolivia actualmente estamos viviendo Eso, eso, sí. estamos Sí, te iba volviendo a a una decir eso. romantización. Entró la mina con la Biblia gigante, un crucifijo, ¿no? Entró como si estuviésemos en el no sé, 1500, en el descubrimiento de América, según ellos. Exactamente, tal cual llegaron los conquistadores, ¿no? Que en realidad Ah, solo han sido nuestros genocidas y nuestros verdugos. Y exacto. también es interesante el trabajo territorial y de base que se están haciendo las personas evangélicas, ¿no? O sea, he escuchado que hay como muchas valoraciones y una frase bastante, obviamente, no quiero llegar a una conclusión, pero que dicen, por ejemplo, que en Brasil todo el trabajo territorial y de base que no ha llegado a hacer la izquierda lo está haciendo la iglesia evangélica. Entonces ahí es cuando también las feministas entramos en esa necesidad de entrar en terreno y también como que hacer tanto la lucha antipatriarcal como la lucha anticapitalista, ¿no? Por la soberanía sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros territorios. En ese sentido, Total. quería preguntarte qué nociones tiene la campaña del aborto legal, seguro y gratuito con las solidaridades con mujeres racializadas, con mujeres negras y con mujeres indígenas. No, bien, nosotras trabajamos, articulamos con todas. Nosotras intentamos en cada intervención callejera que hacemos darle visibilidad a todo el movimiento, a toda la variedad, ¿no? Siempre hablamos de que no hay un solo movimiento feminista, sino que son varios movimientos feministas, muchos, y es importante laburar entre todas, y sobre todo en este tema cuando hablamos de aborto, que es hablar de salud y es hablar de acceso a la salud, obviamente la interseccionalidad hace al acceso, ¿no? Lamentablemente no es lo mismo una piba blanca, rubia, que va a pedir un aborto, a que lo haga una piba que vive en un barrio popular, morocha, ¿no? Y encima afro, o inmigrante, o con antecedentes migratorios, digamos. Lamentablemente sabemos que la interseccionalidad existe y que hace a la calidad de atención o la calidad del acceso a los derechos, y como campaña como campaña dentro del movimiento feminista, digamos, somos muy conscientes de eso y siempre estamos articulando y buscando siempre como esto, nutrirnos también de todos esos saberes, sobre todo también en lo que tiene que ver con las comunidades originarias, digamos, ¿no? En donde es tan difícil y nosotras, por ejemplo, para el 2000, si no me equivoco, en el 2017 fue el caso de Juana, que fue una niña huichí de Salta, que fue violada en Manada, quedó embarazada y le negaron la interrupción del embarazo, la trataban de discapacitada, cuando en realidad es que no hablaba en español, hablaba en su idioma wichí, y no le pudieron garantizar nunca un traductor o traductora para que justamente pueda entender de lo que le estaban hablando, digamos, ¿no? Desde esa ignorancia y desde eso que es algo tan burdo, ¿no? Que nos puede parecer, tratarla como discapacitada cuando en realidad no te estaba entendiendo, pero porque no habla el mismo idioma, ¿no? Que es algo como muy básico, y esto sucediendo en el 2017, ¿no? No estamos hablando tampoco de la prehistoria nuestra, estamos hablando de acá, de Argentina, siglo XXI y en Salta, digamos, ¿no? Entonces, claro que para nosotras son fundamentales que se pueda, digamos, acceder de manera integral a todo, y por eso también a raíz de ese caso de Juana, también en nuestro proyecto de ley está en el artículo en el que establece que justamente es necesario que el Estado le prevea de toda persona traductora o de lo que sea, digamos, que haga al buen entendimiento de la información brindada por parte del profesional de la salud hacia la persona, hacia la mujer o la persona con capacidad de gestar que está solicitando un aborto, ¿sí? Pero que el Estado debe de garantizar, digamos, eso. De verdad, tus visiones son increíbles, son muy claras, lo decís con igual un lenguaje bastante claro y agradezco mucho eso. Estoy segura Bueno, me que todas alegro. nuestras
nuestras seguidoras y todas las personas que están sintonizando este spoiler en cuarentena deben estar muy satisfechas. Igual les invitamos a hacer más preguntas en los comentarios, en también darle, por ejemplo, algunas visiones o comentar también cuál es su experiencia desde el cuerpo o desde la militancia feminista o también desde sus diferentes visiones en diferentes naciones, estados o territorios. Y ahora, yendo más hacia una perspectiva como que de una solidaridad internacionalista, una solidaridad como que pensando, ¿no? Que Latinoamérica es más grande y también como que el mundo. Quería preguntarte o comentar un poco sobre, o que nos comentes un poco en realidad, sobre tus experiencias yéndote, por ejemplo, a otros territorios, a Europa. Nos hemos enterado de que te has ido hasta Cannes, al Festival de Cannes, para representar así a la lucha, encuerpar la lucha en la alfombra roja, en la presentación del documental Que sea ley de Juan Solanas en el 2018. ¿Te has podido articular con gente de otros países? ¿Qué experiencias has tenido en esa visita a Europa? Contanos un poquito más. Bien, sí, fuimos un grupo de compañeras, una comitiva, digamos, ¿no? De la campaña que fuimos a acompañar la presentación de este documental, Que sea ley, de Juan Solanas, ahí al Festival de Cannes el año pasado, en el 2019. Y el documental trata sobre el 2018, sobre el proceso de debate, sobre todo después del 13 de junio, ¿no? El proceso de debate que se dio más que nada en el Senado de la Nación, eh, y con varios testimonios. Y bueno, tuvimos la oportunidad de varias compañeras ir, viajar hasta allá. La verdad que fue, bueno, súper interesante. Primero, en términos personales, o sea, yo no conozco Europa, lo único que conocí fue eso, así que fue como realmente muy, bueno, muy entretenido, digamos, en ese sentido. Como esta cosa de ir cumpliendo un sueño, ¿no? De conocer como otras partes del mundo. Pero por otro lado, es muy fuerte porque justamente los franceses, las francesas, lo que nos decían, tengo la oportunidad de ir también a un festival alternativo que se hacía el de Cannes, que era mucho más político en términos con organizaciones sociales francesas, ¿no? Como que desde otro, organizado desde otro lado. Y ahí hubo un cine debate, ¿no? Digamos, pasamos la película y después se armaba el debate con el público. Y la verdad que fue súper interesante porque ellos lo que hablaban era, si bien en Francia también hace miles de años que tienen legalizado el aborto, todo este fascismo del que estábamos hablando recién, ¿no? Esta avanzada de los fundamentalismos y demás, también están sucediendo en Europa y están también dando batallas para sacar, digamos, de la ley al aborto, tanto en Francia como en Italia, como en diferentes países que ya lo tienen legalizado, que ya está hace muchas décadas dentro de lo que es el marco normativo de cada país, y ellos vienen peleando, digamos, en contra de eso, ¿no? Este fascismo, esta derechización, estos movimientos más fundamentalistas. Y si no sé si te acordás, pero también fue, si no me equivoco, como para el 2008, 2007, por ahí, si no me equivoco, pasó lo mismo en España, con el PP, con el Partido Popular, creo que se llama, si no me equivoco, o bueno, la sigla es PP, que justamente tuvieron, ¿no? Como que el presidente de ese entonces presentó un proyecto para dejar sin efecto al aborto legal e implicó una movilización impresionante, que es muy impresionante ver ese documental que está, El tren a la libertad se llama, que lo recomiendo porque son todas las feministas españolas de cómo se van organizando, subiéndose a los trenes para ir a la plaza central de España a pelear por este derecho, y es muy loco porque, claro, son mujeres recontra grandes, que tienen capaz que 60, 70 años y que las minas te dicen como, no puedo creer que después de 40 años estoy de vuelta en esta plaza, cuando ya peleé por el aborto legal hace 40 años atrás y ahora vuelvo para que este gobierno más de derecha no lo saque, ¿no? Como muy impresionante eso, y ahí es cuando nunca nos tenemos que, porque es esto que decíamos al principio, no tiene nada que ver con el color político de gobierno,
¿sí? Tiene que ver con justamente una cuestión de derechos humanos, con una perspectiva de derechos humanos, y que esa perspectiva puede ir variando en función del gobierno de turno, sea del color que sea. Nosotras tenemos que estar siempre en alertas para defender lo nuestro. Básicamente es eso, ¿no? Como que no nos podemos casar con nadie, tenemos que estar siempre en alerta, defendiendo, porque nosotras solas vamos a defender lo nuestro, no lo va a hacer nadie. Después podés tener alianzas estratégicas, ¿no? Para ir consiguiendo, para ir avanzando y demás. Ahora, después en términos de lo sustantivo, de lo que efectivamente es una política pública, solo nosotras la podemos defender. Sí, de verdad es muy importante hacer esa distinción específica de que también el feminismo es un movimiento mucho más trascendental a lo que son los partidos políticos, a los que son estas las que llamaste literalmente alianzas, sino que son un frente de lucha de toda la vida que hace desde lo más chiquito como el derecho a poder, no sé, tener una vida libre de violencia, que en realidad no es chiquito, en realidad es muy importante, hasta las cosas más privadas y que también se tienen que volver públicas, como el aborto, como la situación de pobreza de las feminidades, o sea, la feminización de la pobreza, o temas también como, sí, ¿no? Como la violencia en las calles. Sí, sí. Entonces, muchas gracias de verdad, Yamila. Ha sido un placer conversar esta hora con vos. Estamos todavía atentas a los comentarios de las personas que nos están visibilizando, los que nos están viendo hoy en día. ¿Y queréis decir algo más? ¿Querés mandarnos como un poco de apoyo en la lucha a toda Sí. Latinoamérica? Bueno, que estén atentas, porque viene septiembre, estamos en el mes de septiembre, el 28 de septiembre es el día por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Que estén atentas a las redes de la campaña, ¿sí? De la campaña de Argentina, porque vamos a estar haciendo seguramente alguna acción virtual, cuidada, como venimos trabajando en este marco de cuarentena, que nos gustaría obviamente salir y estar abrazadas en las calles, pero en este contexto hay que cuidarse, hay que estar en casa. Nosotras como defensoras de la salud pública, justamente, no llamamos a salir, a romper la cuarentena, al contrario, hacerlo de manera cuidada, pero sí colgando nuestros pañuelos verdes en nuestros balcones, en las puertas de nuestras casas, ¿sí? Que siguiendo nuestras redes, porque obviamente nosotras seguimos exigiendo, aún en este contexto tan grave en el que estamos, aborto legal, seguro y gratuito en el 2020, ¿no? Para Argentina, ¿no? No vamos a bajarnos de esa demanda porque entendemos también de que el aborto en este contexto, el acceso a un aborto seguro en este contexto, lamentablemente se obstaculiza aún más. Ya van 4 mujeres muertas por abortos inseguros en lo que va la cuarentena en Argentina, nada más, y ya van 3 niñas obligadas a parir junto con un embarazo producto de violación, ¿sí? Ya van 3 niñas en diferentes lugares de nuestro país obligadas a gestar y a parir en este contexto de cuarentena nada más, ¿sí? Entonces es realmente muy importante que la clase política argentina, nuestros representantes políticos en Argentina den una respuesta a esto. Necesitamos de una ley que justamente garantice nuestras vidas dignas y el acceso a la salud integral de todas nosotras, y obviamente a decidir de manera autónoma y libre nuestra decisión sobre si queremos o no ser madres, y si no queremos hacerlo, poder tener la oportunidad de interrumpir ese embarazo de una manera segura, porque como decimos siempre, el aborto es una cuestión de salud pública, es una cuestión de justicia social y es una cuestión de derechos humanos, y vamos a seguir obviamente luchando para que se garantice nuestro derecho. Así que muchas gracias a todas y a todos y a todes por estar ahí, y a ustedes por invitarme, María José, así que muchísimas gracias. De verdad, Yamila, te mando un gran abrazo, Sororo, mucha fuerza en la lucha, mucha fuerza igual para poder sobrellevar todo lo que ya de por sí estamos viviendo con nuestros cuerpos y subjetividades en esta cuarentena. Así que un gran saludo desde Cronistas también, y estaremos, espero, compartiendo pronto otro espacio de Sí, reflexión en lo que es Cronistas Latinoamericanos y Spoiler en Cuarentena. Muchas gracias, Yamila. chao, muchas gracias. Chao.